actuó con premeditación, alevosía, ventaja, como dicen los abogados. Lo vamos a hablar precisamente con el doctor Lamas Pucho, que va a estar con nosotros ya en unos minutos. Está ya conectado a esta hora de la mañana y a quien le damos la bienvenida. Doctor, buen día. Gracias por tomar este enlace. Muy buenos días. Saludos. Vamos a hablar de este caso y de otros, por supuesto. Vamos a aprovechar estos minutos para hacer un poco aquí de análisis. A ver, doctor, la doctora Chan habla de algo importante, ¿no? Y lo que quiero saber es cómo se podría actuar de oficio para pedir, en todo caso, ¿no? Una evaluación completa que pueda determinar ante qué nos encontramos. ¿Cree usted que ese sería un buen punto de partida? Yo creo que sí, de todo punto de vista, la evaluación psicológica de su personalidad respecto a Gabriela Sevilla salta a la vista una serie de actitudes, una serie de respuestas en un entorno bastante difuso y mentiroso, porque se han planteado una serie de aseveraciones que no son realmente ciertas, y eso pondría en evidencia que estaríamos acá frente a una persona que tiene algún tipo de trastorno de su personalidad. Habría que ver bajo qué características, y eso solamente lo puede definir los médicos legistas. Exacto, doctor. El Ministerio Público de oficio actúa y va a solicitar una evaluación psicológica para ver si estamos acá frente a una persona que adolece de algún tipo de psicopatía en términos de percepción o trastocamiento de su personalidad, o de lo contrario, estamos acá también frente a una actitud psicopática en relación a una persona que, si bien es correcto afirmar que estaría mintiendo, por otro lado estaría absolutamente lúcida de lo que está haciendo. Exacto, doctor. Y eso no necesariamente generaría una exención o un estado de inimputabilidad. Exacto, en el sí, sentido doctor. De que habría habido de por medio alevosía, premeditación. Ahí queremos llegar, doctor. Un esquema de maquinación para engañar primero a las autoridades, en segundo lugar a la opinión pública, y verificar cuál es el trasfondo de ese tipo de actitudes, porque cuando vemos sus imágenes de su rostro en la televisión, se pone en evidencia que se trata de una persona absolutamente mentirosa, que miente en forma inescrupulosa, que aparenta estar llorando pero no tiene lágrimas, está absolutamente maquillada. Sí, hay que ir separando algunas cosas que son importantes, ¿no? Porque lo que tampoco queremos es seguir haciendo hincapié en el estereotipo de la víctima perfecta. Lo que sí queremos que se establezca es que fingir un embarazo es un delito que se persigue por la vía penal. Y si Gabriela es encontrada culpable, puede ir a la cárcel. Y en otros casos hemos visto que efectivamente se hacen los exámenes psicológicos que son de ley, pero no necesariamente que se haya establecido algún trastorno de la personalidad significa que se va a escapar de una posible sentencia, ¿no es así? Porque hay personas que efectivamente pueden diferenciar tranquilamente lo bueno de lo malo y planificar absolutamente todo para cometer un delito, como podría ser este el caso. Correcto, son dos escenarios que tienen sus propias peculiaridades, ¿no? El primero es si estamos acá frente a una persona que adolece de una enfermedad mental, un profundo trastorno de su personalidad que le impide estar consciente de la realidad en la que vive. Pero por otro lado, vemos también un trastorno de contenido ético-moral que no necesariamente implica no estar consciente de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay casos de personas que, sin necesariamente sufrir de algún tipo de psicopatía o de enfermedad mental, planifican un crimen con alevosía, con perfidia, con ensañamiento, y eso pone en evidencia que estamos acá frente a una persona que tiene capacidad de organizarse, tiene capacidad de mentir, tiene capacidad de poder simular, ¿no?, una serie de situaciones que no se condicen con la realidad. Doctor, de la declaración... Es un tema complejo, sí, pero es eso complejo. tiene que ser resuelto por los médicos legistas, ¿no? De la declaración del conviviente uno podría interpretar, ¿no?, y obviamente con riesgo de equivocarnos, ¿no?, de que quizás hubo cómplices en el entorno de Gabriela. ¿Ellos también podrían recibir algún tipo de sanción por la vía penal?
La complicidad tiene que demostrarse. Y de lo que se conoce hasta este momento, el novio, el enamorado, mantiene un distanciamiento bastante claro y preciso en el sentido de que ni él mismo sabía lo que estaba sucediendo, porque no es creíble pues, que una persona que tiene una relación sentimental durante tanto tiempo con otra persona no va a estar al tanto de que está embarazada. Eso es materialmente bien difícil de ocultar, pero lo que llama poderosamente la atención es la actitud que asume la pseudo víctima frente a estos hechos, tratando de simular algo que realmente no ha acontecido, porque simular un embarazo, salir a los medios de comunicación, decir que ha ido a una clínica, someterse a una serie de exámenes, poner en entredicho lo que dijo el médico, poner en entredicho lo que habría dicho su enamorado, eso denota cierta capacidad de organización mental para poder premeditar un hecho. Por eso que yo no descarto que en el trasfondo existan otro tipo de razones que habrían empujado a esta mujer totalmente irresponsable en afirmar este tipo de aseveraciones, porque las características de los hechos llaman poderosísimamente la atención al público, a la ciudadanía, a los medios de comunicación. Ahora, una mujer embarazada, una mujer que sube un taxi, una mujer que esté secuestrada, una mujer que supuestamente es abortada. Esos hechos son particularmente mórbidos y eso despierta un interés por la noticia. Por eso que sería importante ahondar un poco para poder conocer cuál es el trasfondo de toda esta situación. Sin duda, nos movilizó la historia, ¿verdad? Y estuvimos pendientes. Hablemos, porque ahí en el banner que han puesto dice, Gabriela podría ir a prisión por falsificar ecografías. Y no sé qué tan exacto sea esto y a qué más nos podríamos, ante qué escenarios o ante qué ilícitos estaríamos. De configurarse que ha habido intención de que todo ha estado premeditado. No estamos hablando en el escenario de la inimputabilidad donde ella no se haría absolutamente nada. Sí, en principio se trata de una serie de actitudes contrarias a la veracidad de los hechos. Eso está establecido como delitos bajo diferentes modalidades en el Código Penal, como lo ha señalado la doctora Chan, en términos de haberse cometido delitos contra la fe pública, en el sentido no solo de haber brindado declaraciones con un contenido falso, sino también incluso de haber falsificado documentos para poder, digamos, consolidar su proyecto de carácter delictivo. Entonces, eso está inmerso dentro del capítulo de los delitos contra la fe pública. Si bien es cierto, se trataría de documentos privados, estamos hablando de hechos que pueden acarrear penas entre 4 años como máximo, dependiendo que no hubiera de por medio otro tipo de hecho o de acto que podría configurar otro tipo de delito, ¿no? Exacto. Bien, hay mucho aún por investigar en este caso, muchas personas que sin duda van a tener que ser citadas, como las mejores amigas a las que hace alusión la expareja y todo lo que se ha conocido en su declaración. Que sean las autoridades finalmente las que determinen. Lo que uno sí no puede dejar de decir frente a esto es que al margen de este caso hay cosas que sí son importantes. La trata, la desaparición de personas en este país sigue cobrando víctimas y de eso también hay que hablar, de eso también hay que seguir haciendo fuerza. Al margen de esto, que sin duda causa y divide muchísimo las sensaciones. Vamos a ir a otro tema, doctor, porque es importante analizar qué ocurre en los últimos días, ¿verdad? Si algo hemos conocido es que hay una mujer que ha estafado por una suma exorbitante a muchas personas que han ido a los diferentes conciertos que han sido programados en nuestro país, ¿verdad? Ella salió en un video, en una exclusiva Panorama el fin de semana, diciendo que iba a ponerse a disposición de las autoridades donde ella se encuentra, de las autoridades europeas, ¿verdad? Pero ahora lo que tenemos, vamos a tener en unos minutos, es la misma mujer haciendo una invitación a una fiesta de donde ella dice: esta vez no van a haber estafados, ¿verdad? Así es. Vamos a escuchar ese video y lo comentamos con el doctor Lamas Fuxio. Este 5 de noviembre, no se olviden de asistir al concierto del grupo Grinda en el local Ritmos del Perú. Esta vez no serán estafados y si sigo libre nos vemos ahí. Se lo dice su mommy Yankee. Y se ríe todavía. No hay vergüenza de exactamente. nada, ¿no? Doctor,
llama sin duda la atención el cinismo, ¿no? Porque estamos hablando de una mujer que está siendo investigada, que está prófuga, por decirlo de alguna manera, porque no está en territorio peruano, pero de alguna manera sigue incitando a la posible comisión de delitos, ¿no? Porque ella de alguna manera está reconociendo, y lo ha hecho a lo largo de sus declaraciones, ¿no? De que efectivamente estafó a la gente, que ya no tiene el dinero, que se lo gastó todo. Entonces, ¿cómo se tendría que proceder con esta persona que en teoría no está pues en territorio peruano? Y hay una serie de denuncias en su contra. Vamos por partes, ¿no? Estamos acá frente a una mujer poco escrupulosa, sin sentido ético, que utiliza una serie de artimañas para poder engañar a la opinión pública, como es el caso que estamos analizando. Acá se trata en concreto de un delito de estafa, una estafa masificada, con el concurso posiblemente de otras personas, que aprovechándose pues de la realización de este tipo de eventos artísticos, habrían estafado de manera sistemática a un número significativo de personas. Si bien es cierto que esta mujer ha salido del territorio nacional porque parecería que esto fue parte también de un plan de naturaleza criminal, no solo en el plano propiamente del engaño tecnológico, sino también aprovechar inmediatamente una vez que se realizó el evento para salir del territorio nacional y trasladarse, creo que está en España en este momento, en el entendido de que estaría libre de cualquier tipo de persecución penal al no encontrarse dentro del territorio peruano. Y eso no es cierto, porque de oficio el Ministerio Público ya debe estar actuando. Ya deben haber abierto una carpeta fiscal para recopilar toda la información posible, formalizar una investigación preparatoria en las próximas semanas e inmediatamente solicitar un proceso de extradición. ¿Para qué? Para poder ubicar territorialmente a esta persona en otro país, en el entendido que estaría en España, cursar los procedimientos respectivos para que el Estado peruano plantee, solicite ante las autoridades españolas una solicitud de extradición, y bajo este tipo de considerándose, tratándose de delitos comunes, la jurisdicción española tendría que resolver sobre esta solicitud de extradición. En el caso que así fuera, que me parece que reúne todos los elementos mínimos necesarios para que proceda una solicitud de extradición, la traerían al país y tendría que afrontar el proceso penal en los términos como se afronta cualquier juicio penal en el territorio, de acuerdo a las normas procesales, porque se trata de un delito grave que también requiere pues todo un esquema de planificación, y habría que ir develando también quiénes habrían participado, porque la idea que surge es que esto en realidad es una organización muy bien implementada, con medios tecnológicos bastante sofisticados, que se aprovechan de estos eventos para engañar a gente que compra estas entradas y al final de cuentas terminan estafadas, ¿no? Ahora, doctor, a ver, uno escucha extradición, claro, y ve ejemplos en la casuística y nos imaginamos que esto va a demorar años, ¿no? ¿Cuál sería el escenario ideal teniendo ya de pronto una confesión el día domingo en un video donde ella sí afirma haber cometido el delito y que además va a ponerse a disposición de las autoridades? ¿Sería mejor que se entregue a las autoridades europeas y eso se va a tramitar de manera más rápido? Yo lo veo bastante difícil porque estando en un país extranjero, el marco legal en alguna medida es distinto al marco nacional y están conscientes estas personas que necesariamente hay que someterse a un proceso, a un procedimiento. Pero claro, este video va a ser utilizado como prueba, se aportará a la investigación, se visualizará y servirá como un elemento de convicción para poder procesarla y solicitar la extradición, ¿no? Igual el Ministerio Público tiene que interrogarla. Ella podría quedarse callada si quiere, pero este video ya ha hablado más por ella. Por supuesto, yo creo que está el tema bastante claro. Si ella está reconociendo haber cometido este delito, además hace manifestaciones bastante burlonas en el sentido de justificar su actuación porque es una persona acostumbrada
a vivir bajo ciertas condiciones económicas Doctor, exitosas. ¿y cuál es lo la cual pena corrobora máxima? que se trata de una persona poco escrupulosa y que además este video es una prueba más que suficiente en el tema de la responsabilidad penal, sin descartar que me imagino van a surgir otros hechos en el curso de la investigación que van a consolidar su responsabilidad penal, ¿no? Doctor, ¿y cuál es la pena máxima? Porque estamos hablando de una jovencita que apenas tiene la mayoría de edad. De repente está pensando que no va a estar mucho tiempo en la cárcel y que al salir va a disfrutar pues de toda la plata que seguramente se ha guardado. Bueno, ese es un tema importante que no puede soslayarse, hay que tomarlo en consideración. Me imagino que va a ser utilizado como un medio de defensa para atenuar la responsabilidad penal, siempre y cuando, ya desde el punto de vista del análisis estrictamente cronológico, habría que saber cuándo realmente ella adquiere esta mayoría de edad. Porque si los hechos se suscitaron antes de que cumpliera los 18 años, entonces el esquema va a cambiar de manera significativa. Pero habría que conocer un poco más qué cosa es lo que ha sucedido y si realmente estamos acá frente a una persona que tiene una mayoría de edad restringida, entre los 18 y los 21, que puede ser considerado como un elemento, desgraciadamente, para atenuar la responsabilidad penal, lo que pone en evidencia que las leyes no están acordes con la realidad. Hay muchos menores que están absolutamente conscientes de lo que están haciendo, cometen crímenes graves y sin embargo tienen una serie de beneficios de carácter jurídico que los exime, que les atenúa la responsabilidad penal cuando las cosas culturales, educativas han cambiado y siguen cambiando de manera significativa en los últimos años, en términos de que el límite cronológico de los 18 años no debería ser considerado como un elemento referencial para atenuar responsabilidades. Hay menores, adolescentes, incluso hasta niños. En otros países hay niños condenados a la pena de cadena perpetua por haber cometido crímenes aberrantes. Y acá en el Perú, como todos sabemos, ese mal sentido del proteccionismo jurídico siempre está planteado en atenuar las responsabilidades, en eximir las responsabilidades, y esto es un desfasamiento del sistema legal frente al tema de los adolescentes delincuentes o la responsabilidad penal atenuada, en los casos como estamos explicando, ¿no? Sí, desalentador sin duda para quienes han resultado víctimas de esta mujer escuchar este análisis, doctor. Así que igual hay que estar pendientes de esto que comienza a ser una investigación que va a durar un tiempo considerable. Queremos ir a otro tema porque ayer la Corte Superior finalmente resolvió variar la situación procesal de Jennifer Paredes. Ella será puesta en libertad en las próximas horas, pero lo interesante, desde mi punto de vista, que hay que analizar de estas 68 páginas de resolución es este voto discordante, porque lo que se dice en este voto es que, formando parte de una supuesta organización criminal, la señora Paredes, que además es una organización criminal que elude todo el tiempo a la justicia y que podría catalogarse como obstruccionismo, fue puesta en libertad, ¿no? Lo que no encajaría en este supuesto de peligro de fuga. ¿Cuál es su lectura, doctor? Y además, bueno, ¿qué es lo sí, que... yo estoy particularmente sorprendido del análisis jurídico que hacen los magistrados que por mayoría decidieron revocar la prisión preventiva a Jennifer Paredes, en términos de acogerse a un principio, para poder explicarlo de manera clara y precisa a los televidentes, respecto a que los elementos de convicción que motivaron a la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva no están lo suficientemente respaldados con hechos fácticos y con documentos. Eso es, en resumen, la mayor argumentación de la sala que por mayoría, es decir, por 2 magistrados, decidió revocarle la detención preventiva y ponerla en libertad. Lo que llama también poderosamente la atención es que bajo esos mismos parámetros, en el entendido que fuera una interpretación correcta del Código Procesal Penal, también debieron haberlo puesto en libertad a Medina Guerrero,
porque ambos son parte de esta organización criminal y como se señala en este voto singular que está en contra de revocarle la prisión preventiva, estamos acá frente a una persona que tiene ciertas situaciones privilegiadas. En principio es parte de una organización criminal que opera dentro del aparato público del Estado. Es una persona que tiene una vinculación familiar ni más ni menos que con el presidente de la República. Es una persona que fue reticente a presentarse a las autoridades cuando se dispuso su detención personal, sin desmerecer que ahí también hay otro hecho que está siendo investigado en cuanto a cómo se borraron las imágenes, cómo salió de manera subrepticia del Palacio de Gobierno, y lo que hace el voto por mayoría es decir, bueno, como se entregó al día siguiente, entonces el peligro de fuga está ya totalmente superado. Uh-huh. Y creo yo que esto sienta un precedente bastante polémico respecto a las investigaciones que se están realizando sobre este caso, porque ni siquiera se le ha dado un arresto domiciliario, se le ha dado una orden de comparecencia con ciertas restricciones, pero la señorita Jennifer Paredes va a seguir y va a continuar en estrecha comunicación con todas las personas que han estado en este entorno, con toda esta organización, con el apoyo político, administrativo, y además porque se ha soslayado y desmerecido de manera inexplicable lo que afirman los colaboradores eficaces que han estado directamente vinculados a ella. Es decir, en otras palabras, para resumir el tema, de acuerdo al voto por mayoría que revoca la prisión preventiva y le da la comparecencia con ciertas restricciones, los elementos de convicción que motivaron la solicitud del fiscal para la prisión preventiva no están lo suficientemente respaldados con hechos fácticos y por lo tanto hay una deficiencia del Ministerio Público al haber solicitado una prisión preventiva en estos términos. Y bueno, y se adelantó un poco a mi pregunta, ¿no? Porque como una comparecencia con restricciones, entre comillas pongo con restricciones, ¿no? Va a acreditar que ella ya no sea parte activa de una supuesta organización criminal. No, es importante explicar que acá no se está valorando la responsabilidad penal de Jennifer Paredes. Esta es una situación estrictamente de carácter procesal penal. El juicio vendrá, si es que viene, porque como están las cosas acá en el Perú, los juicios a veces, para que empiece el juicio oral, tienen que pasar 6, 7 años. Entonces, lo que se está analizando acá son cuestiones de forma, de naturaleza procesal. Peligro de fuga, obstaculización a la labor que realiza la Fiscalía, fortaleza de los elementos de convicción, que todo se circunscribe a si Jennifer Paredes debería estar presa o debería estar con un arresto domiciliario, el tema, o debería doctor, estar con una comparecencia simple con estas restricciones, que en igualdad de condiciones también, como acabo de señalar, me parece que el señor Joel Medina Guerrero le correspondería la misma valoración respecto a esta decisión, ¿no? El tema es cómo uno mira lo procesal aislado de lo de la responsabilidad penal, porque como antecedentes, ¿no? en esta parte operativa de la estructura criminal hay varias personas prófugas, ¿no? No solo varias personas prófugas, sino varias personas que han, como usted bien ha señalado, colaborado con la justicia en ese momento, incluso los hermanos Espino, tan cercanos a Jennifer Paredes, ¿no? En todo caso, y usted lo decía en una nota que nosotros colocamos más temprano, esta decisión es inapelable. La situación procesal en este momento de Jennifer Paredes va a ser una comparecencia con restricciones. Sí, unas restricciones que son meramente formales. Por eso lo puse entre comillas. Control biométrico, no ausentarse del domicilio en el que está viviendo, que son hechos intrascendentes, porque acá lo que debe primar es si efectivamente subsiste o no subsiste un vínculo de coordinación entre la organización, el aparato del Estado y el ejercicio de la defensa. Entonces, esto es realmente el análisis que prevaleció cuando el juez de tutela dispuso la prisión preventiva, que fue una resolución bastante muy bien fundamentada, con una serie de razonamientos, y sin embargo esta sala es de criterio totalmente distinto y diferente, y si bien es cierto no cabe la apelación, porque esta ya era la apelación en segunda instancia, se habla por ahí de una casación penal, ¿no? Que en la práctica pues, las casaciones penales duran también 8 o 10 meses, un año hasta que se resuelven.
Entonces, lo real, lo concreto es que Jennifer Paredes está en libertad, va a seguir coordinando con todo su contexto en el cual están involucradas otras personas, y esto me parece a mí Va a que perjudicar, genera una situación de cierta preocupación de la opinión pública respecto a las actitudes o las resoluciones que emanan del sistema de justicia, ¿no? Bueno, así es el derecho, pues, ¿no? Y así es el debido proceso. Entonces, ahora nadie va a poder decir que hay una animadversión, porque finalmente 2 jueces han determinado, con el criterio debatible o no, que finalmente ella sea puesta en libertad. Pero a que se cumplan, pues, estas restricciones, ¿no? Porque lo importante es no entorpecer ninguna investigación en este momento. Doctor Lamas, nuevamente, gracias por doctor. estar hoy con nosotros. 8:38, tenemos que hacer la pausa, ¿verdad? A esta hora de la mañana.